Pues buenas tardes a todas y a todos. Es un placer, es un honor volver a estar en Torrijos Cuenta. Torrijos es la capital mundial del cuento el día de hoy. Y bueno, me toca presentar y moderar esta mesa de editores que me hace especial ilusión y que estoy encantada porque me parece un gran complemento del festival. Y creo que no se puede hablar de cuento sin hablar de los editores de cuento y de los que hacéis posible que los cuentos lleguen a nuestras manos, más allá de los autores. Antes de nada, me vais a permitir un poquito de cursilería, porque quiero decir que me parece muy importante este festival y esta iniciativa. Primero porque es un festival dedicado exclusivamente al cuento y entonces salta el gran estereotipo de que el género madre es la novela, ¿no? Y que bueno, pues que lo importante son las novelas y luego de vez en cuando hay algún cuento. Este festival deshace esa idea que por supuestísimo es falsa, como vamos a comentar en la sesión de esta tarde. Entonces, hay una descentralización de género y hay una descentralización también espacial, ¿no? Estamos hartos de la centralidad cultural de Madrid y Barcelona y está muy bien ver que hay otros lugares, hay otros espacios. Torrijos puede ser uno de ellos, Albacete puede ser otro y ¿por qué no? Empezar a encontrarnos y empezar a contar cosas interesantes en lugares que no sean los canónicos y los esperados, ¿no? Entonces, desde aquí felicito al director del festival, a Eloy, agradezco muchísimo que me haya invitado y también felicito y agradezco al Ayuntamiento de Torrijos porque creo que este tipo de iniciativas son imprescindibles para configurar un panorama cultural que sea completo y que dé cuenta de todo lo que pasa en un país, que no solo pasa en sus ciudades, en sus capitales y ni siquiera en un ámbito urbano, ¿no? Creo que hay que volver a la España de los pueblos, a la España de cercanía y a espacios como este. Así que, dicho esto, paso a presentar a nuestros dos invitados, que son fantásticos. Son Ana Martínez Castillo y Pablo Mazo, dos editores valientes, dos editores aguerridos, dos editores interesantes. A Pablo lo conocí hace muchos años y para mí es un placer volverme a encontrar con él. A Ana la he conocido hace poco, pero también es un placer porque admiro mucho lo que hace. Voy a hacer una presentación muy rápida de los dos porque creo que lo importante es lo que nos vais a contar de vuestro trabajo, ¿no? Pero bueno, sus dos perfiles son muy interesantes también como individuos, no solo como editores sois interesantes, como individuos sois muy interesantes, así que voy a decir algunas cositas. Ana es profesora de lengua y literatura en un instituto de secundaria en Albacete y lo que me gusta de ella es que reivindica mucho Albacete y su ¿cómo será albaceteña? ¿Cómo es su albacetez, ¿no? Su albacete. Sí, o sea, tu albacetimiento lo reivindicas mucho y además creo que es muy necesario ese tipo de reivindicaciones. Es la editora, la creadora y el alma mater de In Limbo Ediciones, que es una editorial especializada y eso ella lo va a contar mucho a lo largo de la sesión, pero además a mí me ha pedido que lo especifique. Es una editorial especializada en narrativa inquietante. Ese es un concepto maravilloso que luego nos vas a explicar a qué se refiere y qué alcances tiene. Y luego, como parte de la coherencia de la editorial especializada en lo inquietante, pues os podéis imaginar que inició su andadura en marzo de 2020, ¿no? Qué mejor momento para iniciar una editorial inquietante que el primer mes de la pandemia que asoló el mundo, ¿no? Claro, efectivamente, lo hiciste a propósito, di la verdad. Lo calculaste. Bueno, además de todo, y por supuestísimo es poeta y es narradora, tiene 5 libros de poesía publicados. Voy a ir de más antiguo a más moderno: La fiebre y la semilla de este año, De lo terrible 2020, Me vestirán con cenizas 2019, La danza de la vieja 2017, Bajo la sombra del árbol en llamas 2016. Y en narrativa ha publicado el libro de relatos Reliquias, Eneolas, otra gran editorial de cuento, por cierto, Ofrendas en el 2021, y tiene relatos en varias antologías, por ejemplo, Microcuentos y fulgores, homenaje a Luis Mateo Díez,
Por cierto, nuestro flamante premio Cervantes, que es escritor de novelas, pero un gran escritor de cuentos, y creo que lo más lindo de Luis Mateo es su narrativa breve, lo cual vuelve a confirmar que el cuento es un género que goza de extraordinaria salud. Ashmorandi, cuentos de la novida y donde las hadas no se aventuran. Bueno, paso a Pablo, que como os he dicho lo conocí hace muchos años cuando era editor de la editorial Salto de Página. Creo que eras un magnífico editor, creo que todo el mundo te admiraba mucho. De hecho, cuando yo te conocí, creo que tuvimos una charla muy interesante sobre todo lo que hacías. Pero bueno, ahora mismo ya no se dedica a la edición, digamos, de manera a tiempo completo, ¿no? Antes comentábamos que querías ser un editor eres un editor que se quiere transformar en profesor, y de hecho estás dando clase en periodismo en Madrid y en el CEU, estás dando clases de asignaturas de periodismo y también de escritura creativa, y también algunas cosas de edición en Hotel Kafka, en Fuente Taja, en La Central. Y antes nos contabas que también colaborabas como editor freelance en varios proyectos muy interesantes. Me has hablado de Liburuak, que es una editorial de libros de música, y ya lo dijo Casimiro Parker, que es otra propuesta cultural súper interesante también, y también hablando de lo periférico, ¿no? Creo que encajáis muy bien los dos en esta idea de la cultura periférica que sale un poco del canon establecido, que dicho sea de paso, y esto lo digo a título personal, un canon que me parece aburridísimo siempre, ¿no? Todo lo previsible y todo lo Madrid-Barcelona y todo lo clásico me parece cada vez más aburrido, y creo que lo interesante son estas propuestas. Entonces, bueno, dicho esto, dichas estas cuantas palabras unas poquitas palabras sobre vuestro currículum, que creo que enmarca muy bien el debate que vamos a tener, y ya sabéis quiénes son y qué van a aportar a este debate, que creo que es muy interesante. Voy al grano, ¿no? La mesa se ha llamado Editar en tiempos convulsos. Entonces, yo voy a empezar discutiendo un poco el título, querido Eloy. Estoy totalmente de acuerdo en que son tiempos convulsos, en el plano geoestratégico, pues ni os cuento cómo de convulsos son y de terribles, pero lo que me gustaría replantear es el verbo editar, ¿no? ¿Qué es editar y qué estamos considerando editar con dos personas como las que tenemos aquí sentadas, ¿no? Y eso es... Por ahí voy a empezar preguntándonos, ¿no? No es lo mismo editar para el Grupo Planeta, el Premio Planeta, que antes hemos hablado de él, ese magnífico libro con esa trama tan interesante. No es lo mismo ser editor del Grupo Planeta que ser editor de las editoriales en las que vosotros habéis editado y editáis, ¿no? Entonces, en tanto en cuanto la edición alternativa o la edición en espacios más pequeños creo que goza de muy buena salud, porque las cifras hablan bien. ¿Os parece que estáis editando en tiempos convulsos? Empiezo por esa pregunta, teniendo en cuenta que estáis editando desde ese lugar que es peculiar, que no es la gran edición. ¿Estáis editando en tiempos convulsos, aunque hayáis empezado a editar en pandemia? Y empezamos por ahí. Venga, empiezo yo, que soy la que montó su editorial en mitad del apocalipsis, en Albacete, además. Sí, creo que estamos editando en tiempos convulsos. Yo creo que sí que está bien puesto el título. ¿Por qué? Pues porque sí, claro que las cifras pueden ser positivas, pero bueno, ¿a quién le va bien? En el fondo, ¿no? O sea, porque hay muchos tipos de editoriales y hay muchos tipos de editoriales pequeñas y hay niveles en la pequeñez. Y bueno, pues sí, es difícil editar, pero bueno, editar al final es realizar un trabajo. Te preguntabas qué consideramos editar, ¿no? Yo creo que hay que hacer un trabajo muy lento y muy exhaustivo, porque no consiste en recibo el manuscrito, lo saco y ya está. No, hay que corregir el manuscrito, hay que leérselo 200 veces, a lo mejor hay que reescribir el manuscrito. Yo le he hecho autores, autoras mías que reescriban cuentos enteros o párrafos, en plan, está bien, pero arreglarlo.
y hay que trabajar en manuscrito, ¿no? Y luego pues hay que corregirlo otra vez y hacer un buen trabajo. Cosa que a lo mejor otras editoriales que están mucho más posicionadas, que son mucho más grandes, que son esos grandes grupos, pues se ahorra muchas veces, porque muchas veces tenemos el libro en la mano y vemos que eso no se ha hecho. Entonces, bueno, pues editar en tiempos convulsos a lo mejor es pecar de honestos algunas veces, y todos sabemos que este no es un buen momento ni es un buen país para la honestidad, y eso a veces se nota. Y sí, pienso que editamos en tiempos convulsos, pero da igual, editamos. Bueno, buenas tardes. Me sumo al agradecimiento a la organización y a las felicitaciones, ¿no?, por la iniciativa. Pero sí, hablando de tiempos convulsos, creo que te correspondía intervenir primero. Yo monté ese proyecto que fue Salto de Página en 2007-2008, o sea que también tuve mucho olfato, ¿no?, para el contexto la gran crisis económica de este que venía. Era un gran momento. Sí, y bueno, yo por vincularlo con la amabilísima presentación que nos has hecho, Ana, ¿por qué me he ido desplazando hacia la docencia desde el mundo de la edición? Pues un poco por esto, ¿no? Porque para intentar salir de ese estado de crisis permanente que es la edición independiente, ¿no? Una cosa que yo siempre cuento y a veces genera cierta perplejidad es que yo me pasaba muchas horas en una oficina, a lo mejor 8 o 10, y luego me llevaba trabajo a casa, y un día me hice la ingenua pregunta de ¿pero tú no te metiste en esto para leer? ¿A ti lo que te gustaba no era la literatura? Y yo me daba cuenta de que pasaban días, semanas y meses y estaba apagando incendios relacionados con gestoría, bancos, imprenta, producción, pruebas de maqueta, es decir, un montón de cosas que a veces, ¿no?, tangencialmente tenían que ver con la escritura o con los contenidos, pero se me pasaron varios años, ¿no?, de mi vida en los que me di cuenta de que son los años que menos leí de toda mi vida, ¿no?, paradójicamente. O sea, mis años como editora jornada completa he leído mucho menos en esos 15 años que en los meses del confinamiento, por ejemplo, ¿no? Exagerando un poco, pero verdaderamente leí muy poco esos años, y esto me generaba mucha ansiedad, ¿no? Lo de los tiempos convulsos, de verdad, yo empecé en 2007-2008, en 2020, con ese proyecto en particular. Yo creo que es el estado natural de las cosas, ¿no? Que las cosas vayan mal, por lo menos para nuestra generación, no sé. Pero también pues hay algo ahí profundamente bonito. Estaba pensando en la bonita disección del fracaso que ha hecho esta mañana mi querido Carlos Castán. Bueno, es un poco, o sea, fracasar en tus propios términos, ¿no?, decía, creo que era Guillermo del Toro hace poco, es muy parecido al éxito, ¿no? Bueno, yo me refería un poco a eso, ¿no?, a que, bueno, cuando alguien se mete en un negocio como la edición o la literatura, digamos que compra de inicio el contexto convulso, ¿no?, porque si no sé, os hubierais dedicado a otras cosas, ¿no?, a la compra-venta de coches, por ejemplo, que debe ser un negocio bollante. Cuando hablaba de buenas cifras, porque no quiero que entremos en una especie de conversación así autocomplaciente, nostálgica y llorica, os voy a decir cifras buenas y os voy a dar buenas noticias, ¿no? Que, por ejemplo, el porcentaje de lectores de libros experimentó un importante incremento en 2020 y se consolidó en 2021, siguió creciendo en 2022 y más significativamente entre los jóvenes. Eso es una buena noticia. El 64,8% de los españoles leen libros en su tiempo libre, y este porcentaje se incrementa hasta el 66,2% si se incorporan los lectores de cómic. Entre los adolescentes de 15 y 18 años se registró un incremento de 11,8 puntos en los últimos 10 años. Los lectores frecuentes, aquellos que leen al menos una vez a la semana, se mantienen el 52%. Claro, aquí la pregunta es si vamos bien en cifras de lectura, ¿qué es lo que leen esos lectores, ¿no?, o qué tipo de producto cultural compran, ¿no? Yo creo que
sí que podemos hablar de cifras. Creo que, y esto es una cosa que he oído contar varias veces a Enrique Redel y a Juan Casamayor, que estuvieron el año pasado con nosotros, que si tú tienes un nicho de mercado pequeño, pero tienes unos costes pequeños también, de alguna manera, digamos que te puede salir la cuenta de resultados, ¿no? Entonces, de ese 52% de gente que lee al menos una vez a la semana, aquí la pregunta es qué parte de ese pastel es para vosotros, para las editoriales independientes, o cómo percibís que ese público se haya podido fidelizar o haya podido aumentar en función de los últimos 20 años, que de verdad que la edición independiente en este país es súper pujante, súper potente y en muchos casos alberga las manifestaciones culturales más relevantes y más valiosas, bajo mi punto de vista. A mí cuando abrí la editorial, ese glorioso marzo del 2020, que sacamos nuestro primer libro y empezamos así con la sonrisa de tener como ¡qué bien! Porque encima se sumaba todo, ¿no? Ahora lo decimos así un poco riéndonos, pero fue dramático. Me decían, no, pero la gente lee más. Si la gente está comprando más libros, yo claro, ya. Pero es que yo soy una tía de Albacete que tiene un título de poesía que acaba de salir al mundo. O sea, a mí no me lo compran. ¿Por qué? Porque no me ven. Porque no conocen, acabo de llegar, ¿no? Entonces sí, esas cifras son positivas, pero cuesta mucho la edición independiente pequeña, pues hacerse visible y llegar a los lectores y llegar a las librerías y estar ahí. Sí que creo que es necesario tener una especialización, ¿no? De alguna manera, buscando el nicho, ¿no? O sea, buscando la rienda con la cual te vas a colar. Nosotros nos especializamos en literatura inquietante, que has mencionado ahí, en la introducción. Y bueno, claro, es que tenemos lectores que están buscando literatura de corte insólito o de desasosiego, que le digo yo, y que la encuentran en editoriales generalistas, pero que luego siguen queriendo más títulos. Entonces tienes que bucear, a ver si encuentro otro autor o si encuentro otro título parecido a esto. Pensamos que haya una editorial que todo sea parecido a esto. O sea, que cuando quieres leer novela gótica, ¿dónde vas? A Guatemala, ¿no? Bueno, pues esa era un poco la idea, ¿no? Igual que Páginas de Espuma con el cuento específicamente. Quiero leer cuentos, ¿dónde voy? Páginas de Espuma va a tener cuentos de distinto tipo. Bueno, y sobre todo de calidad. O sea, tú ahí lo que estás intentando es construir una marca que garantice que todo lo que publicas es insólito y de calidad. Claro, claro. Hombre, lo de calidad yo lo daba ya, por supuesto. Claro, pero que generes una fidelidad del lector que busque en esa marca, que diga, bueno, yo compro lo que compre, o sea, compre lo que compre, va a ser, me va a llenar mis expectativas. Todos los títulos que tiene esta editorial, yo sé que todos los títulos que tienen las editoriales que me gustan son buenos. Que me puede gustar más porque este es del género de terror que me gusta a mí y esta a lo mejor es más realista que me gusta tanto, pero sé que son buenos, ¿no? Bueno, pues eso. Pero muchas veces las cifras estas que vemos, creo que son. Hay mucho bestseller, hay otro tipo de literatura que quizás no es la independiente. No, claro. Por eso te preguntaba qué parte. Y Pablo, tú cuando montaste Salto, ¿cuál era tu propuesta de nicho de mercado, digamos? O sea, o tu idea en la cabeza, tu lector ideal. Sí, yo recuerdo sobre todo dos criterios, ¿no? Que eran, por un lado, uno muy afín al de Ana, ¿no? Que tenemos, o por lo menos yo entonces tenía y sigo teniendo mucha debilidad por la literatura de género, por los géneros populares, ¿no? En general, fantástico, el terror, la ciencia ficción, y siempre he tenido la sensación de que en España buena parte de la crítica, ¿no? Y de la academia también, pues ha mirado con un poquito de condescendencia, ¿no? Los géneros populares
era una serie de gente con traje de tweed y pipa, ¿no? Y uno que volaba con una mochila, ¿no? Con un cohete y decía, solo tenéis envidia de mi jetpack, ¿no? Como mirando la alta cultura, la alta literatura, mirando con envidia lo divertido y lo desmelenado que es pasárselo bien con géneros populares, ¿no? Y traté dentro de lo posible de trabajar con cosas que estuvieran en una zona liminar, porque la etiqueta del fandom, ¿no? y de lo popular, como que es muy difícil de sacudírsela de encima, ¿no? Lo sé por otros editores o editoras que han tenido que pelearla y a veces sin ningún éxito. Y el otro criterio, que yo creo que era más necesidad que virtud, era, siempre he estado muy orgulloso de trabajar con autores y autoras emergentes o sumergidos, pero el auténtico motivo es que no teníamos dinero para anticipos, entonces empezamos, es decir, con unos recursos muy limitados y dijimos, bueno, pues vamos a hacer de la necesidad virtud y trabajar con autores emergentes, que por otro lado era algo que estaba haciendo muy bien una editorial a la que yo le tenía mucho cariño entonces, que ahora no se dedica tanto a narrativa, que era Lengua de Trapo, ¿no? Que para mí fue un referente. Claro, yo de hecho, cuando vosotros salisteis, fue el momento en el que Lengua de Trapo empezó, bueno, tuvo ahí un cambio de dueños, bueno, cuando se fue Pote, cuando Pote Huerta, que era el editor de Lengua de Trapo, que para muchos de nosotros fue un tipo, un precursor, ¿no? Un gran descubridor de talentos, o sea, si pensamos, os invito a que busquéis el catálogo de Lengua de Trapo entre el 98 y el 2000 y pico, y bueno, la cantidad de talentos que se descubrieron ahí, aparte del libro Líneas Aéreas y todo eso, fue maravilloso. De hecho, Pote siempre comentaba, estoy un poco harto porque soy lector de Alfaguara, porque es verdad que los autores publicaban su primera novela con Pote y luego se iban a Alfaguara, les ponía el cheque y se iban todos a Alfaguara. Claro. Perdona, pero no, o sea, la época de Pote, que quería decir que también estaba por ahí Xavi Azpeitia, sí, en la selección. Y Eduardo Becerra. Y Eduardo Becerra, que eran también todos muy amigos y tenían todos muchísimo olfato literario. Y luego tengo que decir que la Lengua de Trapo actual está muy bien, pero hace otra cosa, ¿no? De hecho, creo que Manu Guedal, que tenéis por aquí mañana, Manu mañana, sí, que trabajó mucho tiempo, hasta hace muy poco, en Lengua de Trapo, y la sigue dirigiendo Jorge Lago con un contenido que va más por el ensayo político, etc. ¿no? Pero que también sigue siendo una marca que admiramos, ¿no? O sea, totalmente. Pero me gusta eso que hayas señalado, que te honra, ¿no? Hablar también de maestros, ¿no? Y que yo creo que cuando uno empieza en la edición tiene sus fantasías, ¿no? O sea, sus catálogos editoriales amados y sus editores admirados. Y aquí entro también en preguntaros una cosa, ¿no? Termino con lo que tú has dicho, que me parece interesante, de cómo empezasteis con un catálogo de gente, noveles, pues porque no teníais dinero, pero también supongo que cumpliendo esa fantasía que todo editor primerizo y que todo aspirante a editor, yo que en algún momento he fantaseado con tener una editorial, que es descubrir gente y el trabajo bonito, y aquí os lanzo esa pregunta, ¿no? La inmensa libertad que creo que tiene el editor pequeño. Y por eso digo que no todo va a ser llorar. Yo a veces cuando veo conozco, tengo muchos amigos editores en grandes grupos que francamente me parecen unos burócratas, no me dan ninguna envidia a su trabajo porque me parecen unos burócratas totalmente de traje y corbata, ¿no? Que les vienen unos autores y los tienen que editar como pueden y ¿no? Les vienen 5 presentadores de televisión, 8 influencers, 4 modelos y les dicen que ese va a ser su catálogo del año, ¿no? Pues no me da ninguna envidia. Lo maravilloso de vuestra tarea creo que es la inmensa libertad de poder seleccionar autores, de poder trabajar con los libros, como tú has contado que trabajas, y sobre todo de poder proponer cosas. O sea, un catálogo propositivo creo que también tiene una actitud política ante el mundo, ¿no? ante nuestra sociedad. Un catálogo propositivo que pone encima de la mesa textos que no hubieran salido a la luz de otra manera, creo que eso es un activismo en toda regla. Entonces, no sé si lo vivís así. Yo sí lo vivo así. A mí yo creo que editar es descubrir. Tiene que haber una fase de descubrimiento de gente. Aparte, yo no me puedo desligar de mí.
de mi lado de autora también. Entonces, como son las dos cosas y a mí me gusta que me descubran, ser yo descubierta por algún editor. Por cierto, si hay alguien en la sala, tengo ahí unos libros muy buenos. Juan Casamayor, ¿no está? No, está muy ocupado. Está en Lima, creo. En Edimburgo. Leyendo manuscritos, supongo. Bueno. Pero nos estará viendo, Juan, un saludo. Decía eso, ¿no? que desde, como yo no puedo desligarme de mi faceta de autora también, igual que tampoco puedo desligarme de mi faceta de lectora, a mí me gusta descubrir nuevos valores, nueva gente, porque todo el mundo tiene una... Llega un momento en el que alguien confía en ti y ahí empiezas, ¿no? A lo mejor desde lo más editorial pequeña, que luego puedes ir subiendo, que es, nadie sabe a dónde puede parar las cosas, ¿no? Y me parece que es una fase muy importante que nos podemos permitir los editores independientes. Y sí, y hacer el libro como tú quieres, y darle la publicidad, moverlo como tú quieres, ¿no? Tener esa libertad porque no dependes de es que tengo tal compromiso, es que viene un influencer, todas esas cosas. Y trabajarlo y demás. Creo que es una de las ventajas que tenemos. Además, pues eso, que se me ha ido el santo al cielo, lo que iba a decir que era muy interesante. La inmensa libertad. La inmensa libertad de poder trabajar como tú quieres y editar lo que tú... Y además, a nosotros nos gusta centrarnos también en autores noveles, consagrados, de Latinoamérica, pero haciendo especial hincapié en mujeres, porque además en el ámbito de lo insólito, fantástico, inquietante, desesperante, la voz femenina tiene muchísima potencia. Luego te voy a preguntar de eso. Eso no es un tema pendiente. Inextenso. Extensamente. Y además, algo por lo que normalmente las editoriales, otras editoriales no apuestan mucho, que es el autor de aquí, de España. Que dicho así suena como un poco rancio, no. Vivimos en España, hay que nombrarla. Porque muchas veces dentro de lo que es el género es lo anglosajón, ¿no? Un poco lo que está de moda. No, es que es una autora, hay que hacer una traducción, es que hay que traer el último premio, no sé cuánto, porque es que si viene de Estados Unidos o viene de tal, es más, no es más. Aquí tenemos muy buenos narradores y muy buenas narradoras. Y también toca, creo que tenemos que tener esta labor de difusión y de reivindicación de lo que estamos haciendo nosotros aquí, también, en lengua hispana. Latinoamérica ha abierto un camino muy importante dentro del género y dentro del cuento, muchas veces también, con nombres como Mariana Enríquez, por ejemplo, o Mónica Ojeda, María Fernanda Ampuero, Solange Rodríguez Pape, han abierto el camino, ¿no? De dignificar, enlazando un poco lo que decía Pablo antes, de dignificar el género fantástico. Y está muy bien. Y ahora nos toca el siguiente paso, ¿no? Que es dignificarnos nosotros los narradores de aquí. Y dejarnos un poquito el anglosajón, que sí que está muy bien, pero bueno, es que está muy bien, pero que nosotros también estamos muy bien. Muy bien, estamos muy bien, me quedo con esa. No, solo quería añadir que valoro mucho el trabajo que hacen los editores que conozco trabajando en grandes grupos. También es muy complicado, ¿no? Lo que hacen a veces están sujetos a condicionamientos. Sí, por eso, sí digo que lo valoro porque me parece un poco un infierno. Sí. Que te digan, tienes que editar esta novela a esta presentadora de televisión. Joder, pobre tipo, ¿no? Pero bueno, dentro de los grupos caben muchas cosas, ¿no? O sea, yo también he descubierto cosas que me habría gustado encontrar a mí en el catálogo de Reservoir Books o de Caballo de Troya, etcétera, ¿no? Y además creo que siempre van a coexistir, ¿no? La edición más mainstream y la independiente, pero el problema, ¿no? O el dato que me preocupa, ¿no? Que creo que no lo he leído en el informe de hábitos de lectura que mencionabas antes, creo que lo he visto en otro sitio, es el porcentaje cada vez mayor de la tarta de lo literario que se reparten los dos grandes grupos, ¿no? Y lo vimos sobre todo durante la pandemia. Cada
cada vez que ha habido una crisis o un momento en el que las cosas se ponen complicadas, el porcentaje que se reparte en Penguin y Planeta aumenta un 10%, ¿no? Y actualmente debe andar por el 70 y pico, el 80%, es decir, en cualquiera que sepa un poco de economía sabe que eso es un duopolio, ¿no? Y eso es un poco peligroso. Pero luego la mirada sobre los contenidos y el trabajo diario que se hace en los departamentos editoriales, yo creo que no es tan, o sea, fuera de Premios Planeta y estas cosas, no es tan diferente quizá, ¿no? Sí, o sea, lo que yo también os quería decir es que parte de las ventajas que tiene una editorial pequeña es lo que decíamos antes de los costos mucho más asumibles y luego una relación con los autores que creo que es mucho más humana, mucho más gratificante, bonita, aunque luego os pediré anécdotas frikis, ¿no? Porque si estamos hablando de lo inusual también, no vamos a decir que todo es una maravilla y que todos los autores son maravillosos. Os voy a pedir que contéis un poquito aquí alguna cosa inusual. ¿Alguna miseria? Alguna miseria, claro, porque también el público son las 5 de la tarde, tendremos que animar de alguna manera, ¿no? Contando algo un poquito de salseo, como dice mi hijo. Mami, ¿te encanta el salseo? Pues eso. Pero es verdad que yo creo que hay una parte de, como decía al principio, de hay un nicho pequeño, pero por ejemplo, si tú consigues tu nicho, de alguna manera tu editorial irá siendo viable poco a poco porque tienes un público bastante fiel, ¿no? Y yo creo que es verdad que el lector habitual acaba siendo un lector bastante fiel de sus marcas de cabecera. No sé si estáis de acuerdo en eso. Por ejemplo, tú en Salto de Páginas sentías que tenías un lector bastante fiel, que se fiaba, como he dicho al principio, de que si lo editabais vosotros era porque estaba bien. Sí, y además le tengo mucho cariño a la Feria del Libro porque era el momento del año en el que podía comprobarlo, ¿no? Y creo que muchos editores y editoras tienen esa experiencia con las ferias, ¿no? Yo en concreto con la de Madrid, que era el echar horas en la caseta y hablar con lectores y descubrir que sí, bueno, que tenía bastante sentido, ¿no? Todo eso que incluso la propia idea de catálogo de línea editorial, que a veces pensamos que es una movida nuestra, ¿no? Que solo existe en nuestra cabeza, pues veías que había gente que lo pillaba y que te seguía por eso, ¿no? Y eso es muy satisfactorio, claro. Bueno, terminando un poco con esta idea de lo interesante de estas editoriales independientes, antes comentábamos que, por ejemplo, el Premio Nobel de Literatura, que es el premio más importante y además mejor dotado, pues, por ejemplo, este año ha premiado a un autor noruego nada conocido en España y que edita una editorial independiente que se llama Deconatus, que a raíz del Premio Nobel empecé a leer cosas sobre ellas y son unas heroicas totales, o sea, son como vosotros, ¿no? Gente que ha apostado por un autor dificilísimo, con costes altos de traducción, ¿no? Y que ellas apostaron confiando a muerte en este autor y fijaos ahora qué bien, ¿no? Entonces ese tipo de apuestas tan valientes que tienen que ver con la intuición literaria, con la pasión, con el corazón, creo que de alguna manera, por eso yo he dicho que iba a empezar en modo súper optimista, tienen que, o sea, que esas apuestas luego tienen un correlato, a lo mejor incluso en el mercado más mainstream, como puede ser el premio Nobel, ¿no? Que este autor ya ganó el premio Nobel, o hace un año, 2 años, cuando ganó Annie Ernaux, yo me acuerdo que estaba escuchando la radio y lo anunciaron y yo no me lo podía creer porque me parecía que Annie Ernaux era una autora anticanon total, ¿no? Por 1000 circunstancias, no solo por ser mujer y escribir algo tan peculiar como lo que escribe ella, ¿no? Y por ejemplo, la anécdota es que Annie Ernaux le había dado un libro a una amiga mía editora, que es Claudia Pablaza, de los libros de la mujer rota, que es una editorial independiente chilena que os recomiendo mucho. Y entonces yo era lectora de Annie Ernaux y cuando Claudia me dijo, pues tengo un librito de Annie Ernaux que antes del Nobel, que ella nos ha cedido muy barato o prácticamente gratis, y cuando ganó el Nobel, me pareció una legitimación de todo este trabajo de hormiguita y de este tipo de autores que son distintos, ¿no? que van de otra manera, ¿no? Entonces, bueno, por eso digo que soy optimista, porque creo que en el canon cada vez cabe más la periferia y eso me interesa, ¿no? Con respecto al género del cuento, vuelvo a la misma idea, ¿no? No solo es que goce de excelente salud, sino que es un género en sí mismo
que tiene toda la legitimidad y que no tiene nada que envidiar a otros géneros, ¿no? Y el ejemplo de Luis Mateo Díez con el Cervantes, o el ejemplo de un montón de autores, por ejemplo, Eloy, ¿no? O sea, Eloy, tú has escrito 2 novelas, pero realmente eres mayoritariamente leído por tu producción de cuento, y nadie se le ocurre ya en una entrevista decirte, ¿y para cuándo la novela? ¿No? O sea, esa idea creo que se ha superado de que el cuento es el ensayito, ¿no? El hermano pequeño, y luego ya cuando ya eres muy guay ya escribes la novela, ¿no? Esa pregunta ya no te la hacen, ¿no? Igual que nadie habla de tu ropa, ¿no? De las mujeres sí hablan de nuestra ropa, ¿no? ¿Cómo iba vestida? ¿Cómo iba peinada? No. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Ya no hay el complejo de que el escritor de cuento tiene que de alguna manera pedir perdón porque, bueno, está ensayando para que en algún momento pueda por fin publicar su novela. Y todo esto ya lo hizo Borges muy bien, o sea, que no es nada nuevo, pero que por fin yo creo que está mucho más consolidado y está en el imaginario colectivo, ¿no? Que tú puedes ser un gran escritor de cuentos, un magnífico escritor de cuentos y ya. Y eso ya te da toda tu solvencia, ¿no? Otro ejemplo muy cercano, hace 2 días se han anunciado los finalistas del premio Tigre Juan y hay 2, creo que son 5 libros, hay 2 que son libros de cuentos, ¿no? Uno de mi amiga Rosa Navarro, que desde aquí digo que a ver si gana, que es magnífico, y luego hay grandes autores que están todo el tiempo alternando entre la novela y el cuento, y estoy pensando en el libro de Lina Meruane, que ha salido hace un mes, estoy pensando en el último libro de Jorge Volpi, que es de cuentos, que ha salido hace 6 meses, que presentó Valeria, que está por ahí, pero como no vemos a nadie, suponemos que está por ahí. Andrés Neumann alterna todo el tiempo, se ha oído un silbido, o sea que sí, está por ahí. Entonces, bueno, en tu caso publicas mucho cuento en tu catálogo, tú, Pablo, apostaste muchísimo por el cuento también, entonces no sé qué relación habéis tenido como editores con el género. Yo creo que el tema cuento-novela tiene como dos visiones. Pienso que es una de esas certezas que la gente tiene, sino un poco, ¿no? Que se da por cierto. La gente lee más novela y lee menos cuento, pero luego tiras del hilo y vas preguntando y vas viendo y realmente la gente sí que lee cuento. Pero luego también pasa que muchas veces, sobre todo creo que quizás en lectores que no son muy lectores habitual o gente que a lo mejor no está tan metido, ¿no? en lo literario más profundamente, asocia cuento con lo infantil o con lo juvenil, ¿no? Entonces como que es esa etapa tuya en la que estás aprendiendo y que ya se te pasará, ¿no? Pasa un poquito, ¿no? Que con la literatura de género, ya si es de género de cuento ya has rematado. No, bueno, es que escribes cosas de miedo porque es un poco infantil, es una fase. O eres un poco infantil. Un poco infantil o juvenil y es como, no, es mucho miedo, de adultos. Pero está eso, ¿no? Así como flotante en el imaginario colectivo, pero sí que ciertamente pienso que poco a poco eso se va desbancando. Lo estamos viendo con este festival, hay premios, como tú misma has dicho. Bueno, pues es un trabajo en varios frentes, porque creo que esto se combate en varios frentes. Las editoriales editando relato, sin miedo. En mi catálogo hay 3 novelas y todo lo demás son relatos, porque a mí me gusta, yo soy lectora de relato y autora de relato también. Y claro, pues voy a editar relato, que es lo que quiero editar. Y bueno, pues las editoriales por un lado, ¿no? Las plataformas editoriales, pero por otro lado también la cobertura de los medios de comunicación, que saquen a la luz, que hagan reseñas, ¿no? Que se hable de esos libros. Ese es otro melón. ¿Perdona? Ese es otro melón que ahora Claro, es que estos son varias trincheras las que hay. Todas deben de funcionar al mismo tiempo armónicamente, ¿no? Entonces tenemos autores que escriban relato, buenos autores que escriban buenos relatos, editoriales que editen relatos, críticos literarios y medios de comunicación que se hagan eco de esos autores, o sea, dignificando el género, ¿no? Premios que se conceden a autores de relatos. Es un poco un sumar, y luego grupos de estudio a nivel académico que
que estudien en las universidades relatos, como me viene a la cabeza Natalia Álvarez, que es la que lleva la colección de las Puertas de lo Posible, Neolas, que también publica mucho relato, que hay tesis doctorales sobre relatos, está también el grupo de David Roas, por ejemplo, ellos en el ámbito de lo fantástico, pero se habla de relatos y se diseccionan relatos, y esos autores son icónicos en este género que además es relato. Entonces, con todo eso al mismo tiempo, paralelamente, como un gran engranaje, poquito a poco se puede compensar ese imaginario colectivo que tenemos de los que está empezando, no sabe escribir una novela, escribe relatos, o debe de ser juvenil, porque es un relato, ¿no? No, hacer el género adulto, ¿no? Y eso pues se tiene que hacer trabajando en conjunto. Sí, ahora que has dicho lo del género adulto, he recordado una anécdota que me ocurrió hace poco con mi querida Chiqui Fabregat, que ha ganado casi todos los premios y concursos de infantil y juvenil que existen en España, y un autor, ¿no?, más, con un catálogo más respetable, ¿no?, en un sello literario, le dijo, bueno, ¿y para cuándo la novela de mayores, no? Claro, la Chiqui casi lo perdonó con la mirada, ¿no?, porque además habría que comparar las liquidaciones de una y otro, ¿no? No, son géneros adultos, ¿no? O sea, yo desde luego siempre me he aproximado al cuento como no es un género que tenga que pedir disculpas, ¿no? O sea, el primo pequeño de la novela, ni mucho menos, ¿no? También con cierta inconsciencia, porque yo no había escuchado, cuando empecé a publicar cuentos, no había escuchado el mantra de que venden muy poco, de que en España los cuentos no interesan. Bueno, vamos a ver, trabajamos en un ámbito minoritario, ¿no? El problema no es que sea minoritario, ¿no? Lo malo es que fuera residual, pero como tú bien has dicho, ese no es el caso, ¿no? A veces incluso es bueno que las cosas estén confinadas dentro de, ¿no? Tampoco le tiene que gustar a todo el mundo. Y como digo, no, es que nunca advertí ese cliché del mundo literario, editorial, que a lo mejor puede ser cierto para las expectativas de un sello de Planeta, pero yo no vi, cuando un proyecto fue mal, no vi grandes diferencias entre un proyecto desastroso, entre un cuento y una novela, y cuando han ido bien, pues son proyectos que me han dado muchísimas satisfacciones, ¿no? Y algunos de los autores y autoras de los que estoy más orgulloso, ¿no?, con los que he trabajado, pues creo que lo primero que hice con ellos fueron cuentos, ¿no? Los cuentos de Aixa de la Cruz, los primeros libros de John Bilbao eran cuentos. Hay una amiga mía a la que editaste su primer libro que te quiere muchísimo, que es Pilar Tena. Ah, Pilar, sí. Claro, y le editaste su primer libro, que era de cuentos. Cierto. Y siempre te recuerda con mucho cariño porque apostaste por ella, ¿sí? Pues sí, ya tengo que... Y luego has escrito unos libros magníficos. Sí. Muy bien. Bueno, entonces ahora os voy a preguntar sobre el tema que antes te he cortado un poco porque quería extenderme un poco más, que es el tema de las mujeres, que es muy interesante y lo voy a plantear no porque, bueno, Eloy sabe que yo llevo muchos años trabajando en esto, no es una cosa oportunista de que ahora todo el mundo habla de la literatura escrita por mujeres y todo el mundo se pone la camiseta feminista. Creo que habrá gente oportunista, pero bueno, bienvenido sea si suman, ¿no? Pero bueno, yo llevo muchos años pensando en esto y pensando en la literatura escrita por mujeres, y creo que hay un movimiento súper interesante, que es todas estas nuevas narradoras que se están aproximando a unos géneros con una mirada nueva y están reescribiendo esos géneros, ¿no? Tú has hablado de Mariana Enríquez, podemos hablar de Mónica Ojeda también, Cecilia Eudave, la gran escritora de lo inusual, Valeria Correacid, está por ahí, Liliana Colanchi, o sea, qué casualidad. Todas mujeres, qué casualidad, todas latinoamericanas, y qué potencia discursiva, y sobre todo qué imaginarios nuevos, literalmente. O sea, es que Mariana Enríquez está haciendo una cosa nueva y distinta. Entonces, vamos a dejarnos ya de los estereotipos, ¿no? De, ay, las mujeres escriben lo que pasa en la cocina, qué bonito, y es una nueva perspectiva. No, a ver, lo que pasa en la cocina y muchas más cosas, porque están reescribiendo géneros y reescribiendo mundos literarios, ¿no? Entonces, simplemente qué interesante que estaban en la periferia lingüística, ¿no? Porque América Latina, de alguna manera, para el mercado editorial español era la periferia,
y siempre se miraba con un paternalismo bastante bochornoso bajo mi punto de vista. No solo eso, sino que además eran mujeres y que además están en un género que también sería periférico, ¿no? Que es lo que creo que Mónica Ojeda le llama el gótico andino, ¿no? O sea, que toda esa periferia se va al centro. Termino que Solange Rodríguez Pape, que es otro de los nombres esenciales, odia profundamente. Ah, sí, bueno, Gótico que se andino. peleen entre ellas está muy bien. también. No se pelean, se quieren. Sí, pero ellas ya hacían esto antes, no lo han empezado a hacer ahora. Llevan una trayectoria en sus países y literaria muy amplia. O sea, no es que de pronto hay el famoso boom, ¿no? De pronto, hola, todo el mundo se suma a un carro porque de pronto se ha puesto de moda. No, ya llevaba tiempo. Ya tiempo, igual que aquí también llevábamos nosotras también tiempo haciéndolo. Lo que pasa es que ahora, por lo que sea, ha cambiado el aire, no sé a qué se debe, no voy a entrar yo a analizar cosas que no sé analizar. Bueno, pues ha salido a la luz. Quizás abrió el camino Mariana Enríquez, por lo que sea. La publica Anagrama y tiene un éxito tremendo. Un premio radio, ¿no? Pero eso fue después del éxito que tuvo con sus 2 libros de relatos, Peligros de fumar en la cama y Las cosas que perdimos en el fuego. Después vino el premio Ralde de novela, pero ella se la conoce aquí al principio, hasta donde, si me equivoco me corregís, con estos 2 libros de relatos en Anagrama, ¿no? Bueno, por lo que sea, bien. Pero ya llevaban tiempo y Mariana Enríquez ya se la conocía en Argentina, de 10 años. Igual Mónica Ojeda, ¿no? Tenía sus carreras hechas de tiempo en sus países. Es decirte que la escritura femenina de género no es nueva. Es nuevo que tenga relevancia y que llegue al público. Y son nuevos sus lectores. Y son nuevos y que alcancen otros lectores y que sean muchos los lectores, ¿no? Porque también había otra cosa que sobrevolaba esas certezas que decíamos, ¿no? Como con lo de cuento, novela así, y es otra certeza que es que las mujeres no sabemos escribir terror. Por eso. Titular. La película, como quiera que. Y bueno, es que las mujeres escriben de cosas blanditas, de cosas femeninas, de cosas. La cocina, la maternidad y el amor. De amor romántico o juvenil, infantil, pues como cuidan niños, pues escriben de eso, ¿no? Y esa es esa certeza, ¿no? Que estaba ahí. Y de pronto te encuentras con que, no es así. O sea, sí sabemos escribir terror y géneros afines, porque dentro de esa etiqueta es muy amplia a mi modo de ver. Por eso yo lo llamo inquietante. Porque lo inquietante puede ser de corte realista, que te deja ser el cuerpo regular, pero puede ser también de corte fantástico, corte insólito, ¿no? Más. Y ahí hay muchos géneros híbridos, y la distopía, la ciencia ficción, bueno, es amplia la etiqueta. Y nos encontramos con que resulta que da mucho más miedo, está mejor escrito, lo digo así, y es mucho más innovador algo que ha escrito una voz femenina que una voz masculina. De toda la vida que estaba allí se daba por sentado, ¿no? Entonces, claro, hay una sorpresa respecto a eso. Y parece que es algo nuevo, pero no, estaba ya y seguirá estando y ampliándose. Porque creo que el panorama está cambiando en ese sentido y se acepta y se busca y se demanda, y como se ha llegado a muchos autores porque se ha abierto lectores, porque ya se ha abierto ese camino, ¿no? La gente resulta que descubre que le gusta leer terror. Aunque a veces no se venda como terror propiamente, pero bueno, es un tema de marketing, es terror. Y bueno, y está en el origen del género, quiero decir, o sea, Mary Shelley, Shirley Jackson, Margaret Atwood, o sea, no es necesario, ¿no? Escarbar para encontrar, ¿no? que hay toda esa tradición ahí. Pero se me ha olvidado qué iba a decir, aparte de eso. Nada más. Claro, es que es interesantísimo que lo que ha cambiado es el paradigma lector también, ¿no? O sea, como los lectores ya están encantados de recibir una novela de género de terror, de género fantástico, de una mujer latinoamericana, por ejemplo. Claro, eso es lo bonito. Porque se ha sabido hacer, me imagino que muy bien hecho por parte de estas editoriales. Anagrama es una editorial generalista.
Páginas de Espuma también, que también publica mucha buena parte del catálogo. Liliana Colanchi, por ejemplo, el último premio. Claro. Y David Roas, que bueno, que es hombre, pero también es de género, ¿no? Editoriales generalistas están sacando narrativa inquietante. Por tanto, están llegando a un público que ya no percibe eso como friki, como fandom, como otra cosa y que no les llega. No es como, no, esto no me gusta. ¿Por qué? Pues porque la portada es una cagadera. No soy yo, no me reconozco yo en esto, ¿no? Ni siquiera lo voy a intentar. Pero está en una editorial como Anagrama, o está en una editorial como Páginas, o está en una editorial como Candaya, que no es fandom, que no es friki, que se sabe que lo que publican es bueno, ¿no? Entonces, bueno, pues sí, es bueno, y es lírico, y es cañero, y me está gustando, me está interesando, pues me lo leo y descubro que esto me gustaba. Y de otra manera, a lo mejor no le daba la oportunidad. Bueno, no tenemos tampoco muchísimo más tiempo, entonces quiero entrar un poco en el cuestionario incómodo, porque se lo han hecho a Carlos Castán, ¿por qué no a vosotros, no? Y también por la hora, para que nuestro público se despierte en este momento que invita a siesta. Os pregunto, así, en modo cuestionario, vuestro mejor y vuestro peor momento como editores. Aquí salseillo, venga. Y nombres. A ver, no, los mejores es fácil, ¿no? Es un poco todo lo que os mencionaba antes del bueno, el contacto con los lectores, el descubrir que no solo existe en tu cabeza, ¿no? Lo que estás intentando dibujar, la alegría de muchos autores, ¿no? Por pequeñas cosas que, bueno, pues los premios transparentes, ¿no? Los premios limpios que conocemos cuando los he visto brillar en los ojos de un autor o de una autora con los que estaba trabajando. El premio Euskadi, el premio Ojo Crítico, es un premio que siempre me ha hecho mucha ilusión, ¿no? Creo que es un premio que hay que seguir, además. Pues esos son mis mejores momentos, ¿no? Profesionales. El peor momento profesional, pues estaba yo en unos conocidos grandes almacenes del centro de Madrid, o sea, para entendernos, en la sala de ámbito cultural del Corte Inglés de Princesa, presentando un libro, un poco por compromiso, porque siempre me había parecido un sitio un tanto incómodo, ¿no? Para presentar libros, porque ya sabéis, si conocéis esa sala de ámbito cultural, que bueno, hay que subir a la 7ª planta y atravesar homenaje del hogar, muebles y todo Está, esto. creo recordar que habló de la agencia de viajes, ¿no? Sí. O sea, realmente hay que tener muchas ganas, ¿no? de ir a la presentación del libro, y recuerdo que en esa ocasión, no importa el libro que estábamos presentando, había un amable empleado del Corte Inglés custodiando los libros en una mesa, y yo estaba viendo que pasaba el tiempo, pasaba la presentación, nadie se llevaba ningún libro, hasta que por fin pues vino este empleado a decirme: mira, si no te importa puedes coger los libros un momento porque una señora quiere adquirir la mesa, ¿no? y ahí sí que tuve una crisis profesional. Y me pregunté, bueno, Pablo, ¿qué estás haciendo, no? O sea, se ha vendido la mesa. Y este fue el momento más duro, sí, sin duda. Una maravilla de anécdota. Yo le habría vendido la mesa con los libros. No, eso no vale. La mujer ahí. Yo buenos momentos muchos. Ese brillo en los ojos del autor cuando abre la caja con sus libros. Bueno, y cuando la abro yo veo que están bien. Que hasta que no viene la caja, la abres y dices, bien. No respiras. Mal momento. A ver, voy a hacer como... Voy a relatar un mal momento que a mí me hizo gracia, pero no fue como editora, sino como yo, autora, que fui yo a presentar un poemario, claro, que ingenua, a una librería Úbeda, una librería buenísima, y no había nadie.
y ya llegó un señor corriendo y era el colega del librero que lo había tenido que llamar por teléfono para que viniera uno, por lo menos. Y yo dije, madre mía, nena, qué humillante. Pero luego estuvo muy bien. Y de ahí me voy a ir a un momento tremendo como editora, que yo no estaba la autora, que es lo contrario. Cuando se te peta la librería, 60 personas ahí, pero solamente hay 4 libros. Y dices, oye, A mí eso me ha pasado también y se pasa fatal. hay que rifarlos. Os tenéis que matar por los ejemplares que quedan. Porque otra cosa, tremendo todo. Y tú como editora pensando, este era mi momento de vender 100 libros. Yo no estaba presente si no me hubiera dado un infartaco. Claro, ahí, porque tú ahí tienes que pensar que de los 60 hay 15 que son familiares y compran 3 libros. Claro. Entonces Yo tú ahí ¿qué dices, pensé? La momento- vida es muy perra, pensé yo para mí. No, la vida es muy injusta, claro. No, ya, pero yo lo pensé en plan poligonero. Porque en ese momento me salía así, ¿sabes? No, bueno, no se puede reproducir lo que pensé realmente. Sí. Bueno, pero claro, también aprendes. A partir de ahora, en cada presentación tienes que mandar 100 libros. No, a partir de ahora ya sé dónde no tengo que ir a presentar. Claro. Bueno, no, oye, el señor se quedó muy contento y a lo mejor si vuelves a Úbeda, el señor te hace... No, bueno, el señor de Úbeda muy bien. Así que Que me consiguió una persona. Claro, es que es uno por exceso y otro por defecto. Ya cuando fui, el señor de Úbeda vino corriendo y se tuvo ahí la presentación. Esa presentación estuvo muy bien, ¿ves? Porque estábamos ahí, nos faltaba el braserete, Claro. la magdalenica y echamos un ratico. La rosquilla. La rosquilleta, hay un vinico y ese estuvo muy bien. Esa estuvo muy bien. Una persona, pero estuvo muy Pero bien. majísimo. Se llevó el libro. Claro, lo compró. Bueno, entonces ahora otra pregunta del cuestionario. ¿Cuál es el libro que os hubiera gustado editar? Pues hay un libro que me gusta mucho, que apareció en su momento en Lengua de Trapo y creo que luego lo reeditó Tusquets, que es Fabulosas narraciones por historias. Orejudo. Librazo. Porque sabes que Orejudo era súper amigo de Xavi y de Eduardo porque estudiaron juntos en la Autónoma. Sí, me parece una de las grandes novelas de los 90 y un poco olvidada, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es un libro que ha tenido, es un poco libro de culto, Sí. pero que es de estos libros que cuando lo leíste dijiste, joder, me hubiera encantado a mí, ¿no? Totalmente, sí. A mí me hubiera gustado editar Drácula. Claro. ¿Y escribir? También. Drácula. Sí. Vale. Drácula, para mí, yo la llevo en la patata. Drácula. Ahí está aquí tatuado. La llevo, No os vamos. enseñes el tatuaje, pero... Es que entiendes, no ¿no? se puede ver. Vale, vale. Pero sí. Me hubiera gustado ser la editora de Bram Stoker. ¿Por qué no? Que le hubieras pasado pipa, además. Lo hubiera petado. Bueno, y ya para invitar a la mesa de la mañana, claro, esta pregunta ha sido una pregunta maravillosa, ¿no? ¿Cuál es el autor sobrevalorado? Lo que pasa es que ya jugáis con ventaja, no como el pobre Carlos Claro, Castro. porque ya Vosotros ya lo habéis pensado. lo hemos visto venir. Claro. Pues mira, un autor que ha tenido quizá un justo éxito comercial, pero que me parece sobrevalorado literariamente, para mí es Aramburu. Aramburu. Fíjate que concuerdo bastante. Me gustó más la serie que el libro. Sí. Mala señal cuando te gusta más la serie que el libro. Yo iba a decir Pérez Reverte también. No vale. Porque desde A la Triste no ha hecho ninguna novela buena. Pero voy a decir Stephen King, que aunque sea un autor que está para que le den el Nobel ya, las últimas novelas no son buenas. Pero sigue ahí con el... ¿Pero a ti te gustaría editarlo, por ejemplo? Sí. Te encantaría. Sí. Debe ser caro, ¿no? Sí. Todos hablarlo. Yo que ya he dicho antes que lo anglosajón, No tanto. no tanto. Si se va a vivir a Cuenca, lo edito. O Albacete. incluso. Albacete mejor. Pero sí, a mí me gustaría editar Stephen King aquí, ¿no? Por favor. ¿Os imagináis un libro de Stephen King ambientado en Albacete?
Sería maravilloso, No, Stephen King no, porque en lugar, claro, pero él hace eso. Él lo ambienta en el Albacete de allí, Claro. que es Maine. Claro, pero... Claro, vamos a ver, tú vas mirando paralelismo y digo, sí, que lo mismo que Albacete. Tal cual. Quitado que no hay bosques, pero está la llanura. Nosotros tenemos la llanura que yo siempre digo, mira, a ver, Stephen King. Si dice un monstruo que va por ti y te pilla en mitad de la llanura de Albacete, no te ampara ni la Macarena. Da mucho más miedo que los Hombre, bosques de Maine. Hombre, la en verdad. los bosques de Maine algo te podrás resguardar, pero Albacete, en Albacete no puedes resguardarte. totalmente. O sea, ahí te va a pillar. Aparece It allí, las cagas. Pero que sepáis todos aquí, ya que estamos, que el movimiento de lo terrorífico castizo se está gestando. Sí, ¿no? Sí. Hay una escuela de Albacete, se rumorea. El agrohorror. El agro, Sí, el agrohorror. Somos muchos los que estamos haciendo cosas de agrohorror. David Ross, por ejemplo, está escribiendo unas cosas de agrohorror. Entonces es llevar lo terrible a manchar. A lo agro. A lo agro. A esa España negra ahí, retestinar, que decimos en el Albacete. Retestinar. Eso da muchísimo miedo. Entonces es como si cogieras a Stephen King ahí, de golosado. Bueno, yo me quedo muchísimo con esta etiqueta del agrohorror. Me estoy imaginando Es el una género de- antología, Claro, o sea, me estoy imaginando la antología de cuento del agrohorror contemporáneo La va a ver. y la antología poética también. Queremos que ¿Cómo lo cada ves? autor que participe ahí sea fotografiado para la solapa con una gorra de la Caja Rural de Albacete. Pues es que estamos deseando, o sea, Eloy el año que viene, Eloy. una mesa sobre agrohorror. Es el último grito. Piénsatelo. Lo estamos construyendo. De hecho, únete. Escribe agrohorror, por Pásame favor. la gorra. No nos mires un ET. Aunque solo se hace la foto con la gorra. Pásame la gorra y yo hago la... Tenemos una solo. Entonces, Claro, que se va pasando en todo. porque es la gorra de la Caja Rural de Albacete antigua. Vintage. Claro. Entonces hay una. Bueno, ya me llegará. Es que hay que ir pasándosela. En el 2024 o cuando sea. Estará No bien. te Bueno, yo preocupes. creo que podemos dar paso también al público, ¿no? ¿Os parece? Es que no vemos si hay público o no. O sea, esto sí que es agrohorror. Vemos ahí una nebulosa negra, entonces no podemos saber si hay alguien que levanta la mano. Ah, bueno, veo la de Eloy. ¿Te bajo el micro Bueno, es una pequeña curiosidad. No sé si se me oye o... Sí. ¿Me oye, no? o te lo bajo? Me ha llamado la atención, Ana, que hayas mencionado a Stephen King como un autor al que le pones algún reparo cuando es como... Vale, muchas gracias. Bueno, así tengo que gritar menos. Gracias. Te decía que me ha llamado la atención que hayas puesto algún reparo al último Stephen King, que tienes todo el derecho y todo tus razones seguramente sólidas. Me ha llamado la atención porque una de las autoras que más habéis mencionado es Mariana Enríquez, que Stephen King es como su dios tutelar, ¿no? Entonces, no me esperaba yo que hicieras ese autor como sobrevalorado, precisamente. Algún nombre tenía que decir. Que no fuera a enfadarse. No está sobrevalorado. Stephen King realmente tiene, lo he dicho, por decir alguno. Pero sí que ciertamente pienso que las últimas novelas de Stephen King no son como las primeras. Entonces vive ahí un poquete de su fama anterior, pienso. O sea, Stephen King siempre tiene fama, ¿no? De su calidad anterior. Ahí te vale Vargas Llosa, entonces. También podría ser. Yo barriendo para mi casa, ahí te vale Vargas Llosa. Yo ya no leo Stephen King, por ejemplo. Yo he leído a Stephen King todo lo que tenía de antes, pero las novelas más recientes me leí una y dije, ¿qué te ha pasado? En Albacete, Stephen. Tienes que renovarte, Stephen King. Ven a Albacete. Sí, es verdad. Entonces, bueno, no es exactamente que esté sobrevalorado, no. Pero ha perdido, ha flojeado.
Soy Valeria, que estoy aquí en las sombras. No, yo quería a lo mejor romper una lanza a favor de autoras cuentistas españolas, porque yo siento que se instala una verdad que no es verdad, que es como que se da trascendencia al cuento latinoamericano, y el premio nacional de este año es Cristina Fernández Cubas, Tienes razón. que es cuentista y de lo insólito. España tiene grandes cuentistas, insólito y mujeres. María Zaragoza es premio Sorín. Cristina Sánchez Andrada es premio Setenil, con un libro de cuentos, El niño que comía lana. Sofía Rey, gran escritora de lo insólito. Pilar Pedraza, grandísima cultora del insólito también. Por supuesto, Patricia Esteban Arlés. Cuento y microcuento insólito. Laura Fernández, premio nacional y un montón de premios, premio Finestras. Entonces, yo creo que a lo mejor el fenómeno de la irrupción del cuento latinoamericano insólito es muy parcial. Creo que España tiene grandes cuentistas, mujeres y grandes cultores de lo insólito. Estoy nombrando solo mujeres, no me pongo a nombrar a David Roas, a Ricardo Ruiz Garzón, bueno, un montón de gente que está por ahí también escribiendo insólito. Es verdad que España tiene una tradición y un gusto por el realismo, que quizá Latinoamérica lo tenga menos. Pero no sé, me parece que es justo también nombrar a estas autoras, que son las primeras que me vienen en mente, pero que si me siento a pensar seguro que va a haber más. Y muchas gracias, Valeria, por mencionarlo y por reivindicarlo. Claro, eso es lo que decía yo, creo que hemos hablado un poquito de eso, y por eso en el Limbo editamos la antología Ellas, las extrañas, que creo que está ahí en la tienda, que pretendía justo eso, ¿no? Reivindicar a las autoras españolas de lo insólito, ¿no? A las extrañas, que venía un poco por un artículo que escribió Beatriz García Guirado en Cult, donde ella escribió un artículo reivindicando a Laura Fernández, a Tamara Romero, a algunas autoras de Sofía Rey también, ¿no? Y Ana Yurba, hay muchas. Es imposible decir a todas. Gemma Solsona también está en la antología, por ejemplo, un nombre a tener muy en cuenta porque es buenísima. Y entonces, a raíz de que Beatriz sacara ese artículo, dijimos, vamos a ver, es que aquí en España no hay ninguna antología que reúna autoras del insólito españolas. Las hay mixtas. Está el Insólitas de Página de Puma, que reúne de las dos, ¿no? Latinoamericanas y españolas. Lo bueno del fenómeno latinoamericano es que ha abierto ese camino, ¿no? Porque siempre lo que dice Valeria da la sensación, creo que da la sensación de que lo que viene de Latinoamérica es intelectual, no es friki, se puede leer por el público en general, ¿no? No es mero entretenimiento, hay un trasfondo, se habla de otra cosa. Hay insólito que sí, pero bueno, es una metáfora, ¿no? Es como que se tiene como eso que se llama alta literatura. Pero lo que se hace aquí es friki, no es lo mismo, ¿no? Y es ese también imaginario colectivo que está latente, ¿no? Como hemos dicho en otros temas. Pero no es así, porque efectivamente está Cristina Fernández Cubas, es que está Pilar Adón, también es que está Pilar Pedraza, es que está Patricia Esteban Arlés, y luego hay muchas autoras emergentes. Nosotros hemos antologado algunas, pero hay muchísimas más, ¿no? Que están por descubrir porque no hay nadie en este país que se arriesgue a descubrirlas. Es que no lo hay. Así que a ver si alguna vez. Quiero decir, Valeria, que por supuestísimo, que mil gracias por decirlo,
pido disculpas porque a veces tengo el sesgo de barrer mucho para mi casa y yo, para mí mi casa y mis lecturas es más América Latina y entonces siempre es verdad que peco de mencionar esos nombres, pero por ejemplo yo soy una lectora fanática de Patricia Esteban Herrés, ¿no? Pero que es curioso porque, claro, esto tiene que ver con lo mío absolutamente subjetivo, ¿no? Que yo empecé a leer a Patricia por Cecilia Eudave. O sea, yo hago el camino al revés, ¿no? Empiezo a leer a las latinoamericanas y de ahí llego a las españolas, pero por supuesto que, claro, tenía que haber hablado de Fernández Cubas, por ejemplo, que es extraordinaria y que acaba de ganar el premio. Y además me gustaría terminar diciendo que es que son dos cosas complementarias. Al final, o sea, la escritura de las latinoamericanas es incuestionablemente buena, al igual que la de las españolas, y no es quito una y pongo otra, quito una y pongo la otra, es que tienen que convivir las dos, porque se complementa el mapa de lo insólito al final, desde una orilla a la otra orilla, ¿no? Igual que nos podríamos preguntar por otras narrativas insólitas de otros países, ¿no? ¿Qué se hace en Marruecos de esto, ¿no? Pero bueno, en lengua hispana es que somos complementarias unas con otras. Y es como que la mesa no está en equilibrio, le falta una pata, ¿no? Porque faltan las españolas. No, pero si yo no era por corregir a nadie, era simplemente también por marcar algo que creo que se pierde de vista también. Es que no se puede poner las latinoamericanas y España, ¿entiendes? Porque las latinoamericanas y nombras 5 personas que básicamente son de Argentina, Colombia y Ecuador, a lo mejor, y una mexicana. Y claro, la literatura es un continente contra un país, ¿no? Entonces, me parece que es una perspectiva la que planteas, Ana, que es muy desequilibrada. Y luego, las autoras que tienen visibilidad latinoamericanas en España generalmente son gente como yo, que vivimos en España. Y tenemos menos, el caso de Mariana Enríquez es distinto. Creo que ella es por fuera de cualquier cosa, ¿no? Mariana escribe desde los 18 años, en Argentina tiene muchísima visibilidad desde que escribe, dirige el suplemento cultural Radar del diario Página 12, es un fenómeno aparte. Las demás, es más probable que a mí, a Mónica Ojeda o a quien sea, nos conozcan más en España porque vivimos acá que en nuestros países. Entonces, es un fenómeno que excede lo literario, ¿no? Que me parece que tiene otras explicaciones. Sí, es bastante más complejo de lo que parece. Y aparte es que no es toda Latinoamérica, efectivamente. No es toda Latinoamérica. Claro, eso de las latinoamericanas. Sí, que lo decimos lo bulto, ¿no? Efectivamente. De eso he hablado muchas veces con Solange, por ejemplo. Que es que hay muchísimos países que al final son 2 sitios. Ya está. Efectivamente, sí. Pero bueno. Ahí queda. No sé si hay alguna pregunta más, porque no sé si vamos terminando. Habíamos pensado en terminar a 1:30, son 1:32. ¿Hay alguna pregunta más? ¿O alguna intervención? ¿No? Entonces yo creo que terminamos diciendo larga vida al cuento. ¿Os parece bien, no? Muchísimas gracias.